Hola a todos, el Diario de una Mamá es un espacio que hemos creado para poder compartir y para aprender muchísimo más de la maravillosa historia de la maternidad. Desde el día 1, desde cómo preparar nuestro cuerpo y nuestra mente, hasta el día de hoy, la crianza de estos chiquitines que son nuestros mejores maestros. Por eso, tenemos una cita todos los martes a las 7 de la noche en mi canal de YouTube. Bienvenidos al Diario de una Mamá, hoy con una entrevista que me voy a gozar muchísimo con esta mujer a la que quiero con toda mi alma porque llegó en un momento de mi vida muy importante. Conocí lo que significa la PNL, que además lleva diciéndolo mal todo el tiempo. Ale me acaba de corregir. Alexandra Figueroa, Ale, bienvenida, qué rico tenerte en el Diario de una Mamá. Muchas gracias por este espacio y por compartir un tema que es a veces extraño, la programación neurolingüística, y que es muy común. Pues cuando yo hablo de ella, porque me encanta y soy su fan número 1, la gente sí se queda como, ¿qué es la PNL? ¿Qué es la programación neurolingüística? Bueno, la programación neurolingüística es una técnica, una serie de técnicas que surgió hace más de 30 años, más de 40 años, a través de la observación de cómo las personas tenían éxito a través de sus pensamientos, a través de sus palabras, qué tenían dentro que los hacía exitosos. Entonces, observando eso, los creadores de la PNL, programación neurolingüística, se dieron cuenta que esto se podía aplicar en muchos campos, cambiando el lenguaje, cambiando el pensamiento y cambiando el sentimiento. Ale, yo llegué a tu vida de una manera muy especial porque a mí me regalaron una terapia de PNL y llegué yo donde Ale porque me iba a empezar a hacer mi tratamiento in vitro. Yo le tengo pavor a las inyecciones y Ale me dijo, ahorita vas a empezar a ponerte tus inyecciones, tienes que no perderle el miedo a las agujas, tienes que empezar, nunca se me va a olvidar, a interactuar con ellas, hablarles antes de ponértelas. Y yo decía, ¿yo cómo voy a lograr? Porque para un in vitro hay que ponerse 8 inyeccioncitas alrededor del ombligo en el proceso pues de todo este tratamiento. Y yo decía, ¿yo cómo voy a lograrlo? ¿Cómo voy a ser capaz de coger las inyecciones, de besarlas, de amarlas, de darles amor? Sí, le he tenido pánico a las inyecciones y ahí empezó, digamos que esta conexión mía con la PNL, que ha sido muy importante para mi vida y que me ha ayudado a superar muchos momentos y a saberlos llevar seguramente de otra manera. Eso cambia mucho, Ale, pero igual hay que seguir, es un trabajo constante, ¿no? Es un trabajo diario, no es que yo fui, te conocí, tuve mi primera, no sé, terapia, consulta, no sé cómo lo llamen ustedes, y que ya me olvidé de eso, ¿no? Es una sesión, lo llamamos una sesión, es como nosotros hacemos, digo nosotros porque somos un equipo, hacemos coaching con programación neurolingüística, y la idea es ir paseando, cambiando esos programas que traemos grabados en nuestra mente, en nuestra cabeza, que hacen que a veces reaccionemos, ¿no? Entonces, en el caso de cuando tenemos retos, cuando tenemos circunstancias difíciles, sale el piloto automático, ¿no? Entonces, cuando tenemos una enfermedad, una quiebra económica, un problema con un amigo, sale lo que tenemos grabado en nuestra cabeza. Eso que tenemos grabado en nuestra cabeza viene de las experiencias que hemos vivido, como en el caso de las agujas, tuvo que haber habido una experiencia. Obviamente la tuve. Obvio, que no fue tan bonita, y cuando me enfrento a ese nuevo reto de otra vez agujas, pues sale es lo que se grabó en la mente y sale el miedo, ¿no? Y eso lo podemos reprogramar. Pero así como reprogramamos esas cosas que vienen alojadas en la cabeza por un evento, pues hay muchas, ¿no? Cómo fuimos concebidos, qué nos dijeron cuando éramos pequeños, las experiencias que vimos con papá y mamá, lo que sentía mamá cuando se embarazó. Todo eso se está grabando en algo que llamamos la mente inconsciente, queda guardado todo eso ahí y a veces nos bloquea ante resultados que queremos vivir. Increíble, porque uno pensaría que esas cosas no te afectan, ¿no? Sobre todo lo que decías ahora, que desde que estamos en la barriguita de una mamá, uno no pensaría que eso te llegue a afectar tanto, y sí puede cambiar tu vida para bien o para mal, ¿no?
Incluso, y ahora que lo mencionas, te afecta mucho la razón por la cual me traen al mundo. Por ejemplo, si vamos a hacer como un resumen de las razones por las cuales una mamá tiene un hijo, son sorprendentes, ¿no? Para que el hermanito no se quede solo, porque yo ya estoy muy viejo o muy vieja, para que el abuelo conozca la pinta, para que no me quede sin la pensión, para que, bueno, para que alguien me cuide en la vejez. Y resulta que esa intención que yo tengo para traer un hijo al mundo es una carga que yo le pongo a ese ser. Claro. Tengo un caso de una amiga, por ejemplo, que a ella la trajeron con la firme intención de acompañar a su hermanita. Y eso siempre se lo dijeron, tú vienes a acompañar a tu hermanita para que jueguen y para que estén ahí. Y resulta que cuando ella se casa, pues la hermanita le decía, ¿cómo así que usted se va a casar y me va a dejar sola? Ya grandes, ¿no? Porque era un programa que tenía ella corriendo de Sí, cuál claro, es la razón por la cual yo voy a venir a este mundo. Entonces, desde ese momento hay programas en mi cabeza que empiezan a correr y que pueden afectar y repercutir en la vida de un ser humano ya siendo adulto. ¿En qué momento nos damos cuenta que necesitamos PNL? Por ejemplo, yo llegué, pues porque fue un regalo, un maravilloso regalo que agradezco toda mi vida, pero ¿cómo llega una persona? O sea, ¿cómo sabe una persona que necesita programación neurolingüística? Mira, Caro, yo lo digo que es proporcional a los retos que nos presenta la vida y al sufrimiento que tenemos. Entre más una persona sufre, entre más una persona tiene dolor en su corazón, más carga de programas difíciles tiene en su cabeza, ¿no? Más cosas complicadas tiene en su cabeza que hay que limpiar. Yo digo que es como cuando podamos un arbolito y vamos viendo que el arbolito, le vamos viendo su esencia, tenemos que quitar y muchas cosas que no son nuestras, ¿no? Que no nos hacen decidir por nosotros mismos, sino con los programas que traemos. Por ejemplo, le preguntas a una persona, ¿y tú qué piensas del dinero? Por ejemplo, y la persona contesta, pues en mi casa nunca hubo dinero, vivimos muy mal, éramos muy pobres. Le digo, no te estoy preguntando de tu familia, te estoy preguntando, ¿tú qué piensas del dinero? Claro. Entonces, generalmente traemos programas de atrás, de esas cosas que nos pasaron, y con eso tenemos una actitud frente a la vida. Cuando tú hiciste pues el tratamiento que nació esa belleza de bebé de Salvador, pues nos encontramos con que habían programas previos que estabas enfrentando miedo y que tal que no pase, y eso lo podemos nosotros, decimos, vacunar. Había tenido una pérdida. Habías tenido una pérdida, y cuando hay una pérdida, generalmente las mujeres lo trabajan solitas, ¿no? O sea, no hay una ayuda, no hay un apoyo de decir, ven, vamos a borrar toda esa experiencia difícil que tuviste para que te quedes con el aprendizaje. Claro. Porque en el aprendizaje de esa experiencia yo puedo encontrar que las mujeres que han tenido pérdidas son valientes, guerreras, fronteras, se sanan. La mujer tiene un poder tan grande que cuando lo reconoce, eso mismo hace que se pueda sanar y enfrentar el reto de volver a tener la posibilidad de un embarazo. Cuando uno tiene toda esa información en el inconsciente, cuando una persona cae en situaciones de tristezas o en depresión, se le alborota como, no sé cómo explicártelo, pero de pronto sí me vas a entender, como que todo ese inconsciente de situaciones difíciles de las cuales no es consciente la persona, se cargan más o se sobrecargan más como de información. El 95% de las cosas que nosotros hacemos están regidas por el inconsciente. Okay. O sea, no lo hacemos de manera consciente, son reacciones, son pensamientos automáticos, son cosas que surgen de toda la carga de cosas que tenemos encima. Y que cuando eso sucede, nos enfrentamos a que o las cosas fluyen en nuestra vida o las cosas tienen obstáculos. Si, por ejemplo, yo no he tenido una muy buena experiencia en mi casa, mi papá y mi mamá pelearon toda la vida, se dieron en la cabeza, mis abuelos no tuvieron buena relación. Yo no tengo un modelo de qué es un matrimonio, de qué es una buena relación. Entonces yo lo tengo que elaborar. E inconscientemente, ¿yo qué hago? Yo repito lo que yo aprendí, y pues si el modelo no fue bueno, pues lo que yo voy a hacer no fue tan bueno. Entonces, ¿eso qué hace? Que yo tenga que construir lo que yo quiero, que yo tenga que construir lo que de verdad deseo hacer en mi pareja, por ejemplo, con mis hijos.
Y uno se da cuenta cuando, por ejemplo, los papás dicen, es que a mí cuando pequeño no me dieron o no me hicieron, Sí, sí, y yo sí. no quiero que mis hijos, entonces estamos prolongando y estamos pasando esos programas a los hijos consciente e inconscientemente. Claro, claro, porque sí, es como repetir las cosas sin saber lo que pueden causar, ¿no? Sin tener como Total. la conciencia de saber lo que pueden causar. A mí muchas personas me preguntan, y es una pregunta muy recurrente en mis redes sociales, Caro, ¿cómo hiciste para llevar la separación? ¿Cómo hiciste con el proceso de Salvador? Pues aquí les presento a la encargada de ayudarme con todo ese proceso, que fueron además dos procesos muy difíciles y muy Muy duros fuertes. al mismo tiempo. Pero también, como tú decías ahora, aprender a reconocer esos maestros y aprender a sacar lo bueno de esos procesos, creo que es lo que te lleva a ser mejor cada vez y a entender que todo pasa por algo y para algo, Y ¿no? para algo. Aquí hay que diferenciar dos cosas, Caro. Uno, tú eres una mujer guerrera, tú eres una mujer muy fuerte, muy valiente. Tu físico, o sea, tú eres una mujer fuerte, ¿no? Hay personas que naturalmente traen arquetipo de yo puedo con esto, ¿no? Sí. Pero a veces nos envolvemos y nos confundimos tanto que no la sacamos, o sea, que no sacamos esa guerrera o esa mujer valiente, nos envolvemos y nos confundimos y digamos, cuando hacemos una sesión de PNL, lo que hacemos es buscar en el corazón el arquetipo de la guerrera y ponerlo a funcionar, porque lo traes contigo. Hay personas que lo traen mucho más escondidos, porque han tenido unas vidas muy complejas o muy difíciles y hace que cuando hagamos esas sesiones de programación neurolingüística toque buscar bien atrás donde yo me reconozca que soy capaz, que soy valiente y que yo puedo. Entonces, hay personas que fluyen más rápido cuando sacan esos arquetipos y hay personas que les cuesta un poquito más de trabajo, entonces va a ser un poco más largo Sí, el claro. proceso, pero nos damos cuenta que en la medida en que uno se autorreconoce de lo que sí ha hecho, de lo que sí ha sido capaz, estamos trabajando esos programas que nos van a servir para enfrentar los retos de la vida. Una persona que quiere empezar en su casita a decir, bueno, yo quiero empezar a trabajar, a hacer un PNL como el más sencillo. ¿Cuáles son esos ejercicios básicos que puede hacer uno desde la casita, Uy, tranquilo? hay uno, no, es muy profundo, pero es muy fácil. Lo primero es darse cuenta de cómo nos estamos tratando a nosotros mismos, de qué manera nos hablamos a nosotros, ¿no? Porque a veces el más cruel soy yo mismo, Sí, ¿no? total. El que más palos se da, el que más se maltrata es, yo digo, el pensamiento almohada, ¿no? Que la almohada sí sabe lo que uno se dice. Pero lo primero es darse cuenta que tenemos que dividir los pensamientos entre los pensamientos oscuros y los pensamientos de luz. Eso es lo primero. Entonces podemos hacer como un juego, yo les digo, jueguen como si fueran rompecabezas a separar esos pensamientos, a decir, este pensamiento me hunde, esto que me estoy diciendo no me sirve, esto que yo repito en mi cabeza me está bajando mi energía. Y este es un pensamiento de luz, es un pensamiento bonito, es un pensamiento que me eleva. Eso es lo primero, que podamos decir, separar y que hay algo muy sencillo, que usemos el cuerpo para poder parar los pensamientos. Una vez que yo me doy cuenta que me estoy maltratando, que es un pensamiento oscuro, vacío, difícil, que tiene tristeza, rencor, dolor, uso mis manos Paro. y paro. Digo, para. El parar nos produce una pausa en la cabeza, como decir, para, como cuando vemos un semáforo en Que de rojo una paramos. y vemos el semáforo y es frena, porque si sigues te estrellas, ¿no? Entonces yo automáticamente lo paro. Entonces cuando yo me doy cuenta que el pensamiento es oscuro, que es difícil y hago esto, le estoy diciendo a mi cerebro, pausa, cállate, ¿no? Sí. Shh, cállate. Esa es una. Otra forma es morderse la lengua. Cuando nos mordemos la lengua, literal, callamos el pensamiento. Una de las cosas más difíciles en las que se enfrenta el ser humano es ese diálogo interno que se dice cosas y se dice cosas. Cuando nos mordemos la lengua, nos callamos aquí. Okay. Ese es un ejercicio súper fácil. Okay. Y después de que paramos o nos mordemos la lengua, vamos a respirar. A respirar. A respirar profundo, a respirar bonito, a decirle al cuerpo tranquilo,
que esto va a cambiar, ¿no? Y usando el cuerpo, cuando podemos hacer eso, poner las manos aquí en el corazón y decirme, aquí estoy para mí, aquí estoy para mí, aquí estoy conmigo, aquí estoy para mí, ¿no? El tocarse aquí en el pecho y poderse decir uno mismo, oye, cuento conmigo. Sí, estoy para sí, aquí estoy. Aquí estoy. Y cuando yo cuento conmigo, pues yo hago que tú cuentes conmigo. Pero si yo no cuento conmigo, Nadie. ¿cómo más, no? ¿De qué manera? Cuando hiciste lo de los medicamentos, era una forma de decir, yo cuento conmigo. De decir, me voy a amar, porque cuando nos ponemos algo que nos causa miedo, decimos, ay, qué susto, eso va a doler. Entonces, básicamente le estoy diciendo a mi niña interior que le van a poner una inyección, te va a doler horrible, eso va a ser espantoso. Y hacer ese ejercicio es consentirnos a nosotros mismos y decir, tranquila, aquí estoy, voy a hacer que sea lo menos molesto para ti. Es un súper inicio. Ale, estas sesiones de PNL, pues yo las disfruto mucho porque además las puedo hacer así en persona, en vivo y en directo, pero también se pueden hacer por llamada. Me imagino que ahora con todo el tema de la pandemia, que cambió un poquito el estilo de vida, el estilo de manejar las cosas, ¿también ustedes hacen este tipo de sesiones? Claro, ahorita, eso fue una bendición la pandemia, porque ahora atendemos gente en cualquier parte del mundo, claro. en cualquier parte del mundo, y desde que tengamos una comunicación buena y nos veamos a los ojos, realmente estamos viendo el alma del otro, estamos sintiendo la energía de la otra persona, y lo que buscamos siempre después de una sesión es que la persona quede empoderada y con herramientas para salir allá y hacerlo solito, ¿no? Y eso sí, claro, a distancia funciona muy bien. Ale, todas las personas que están interesadas, que quieren conocer del trabajo de ustedes, que quieren seguirlos a través de redes sociales, ¿cómo los pueden conseguir? Instagram, Alexandra Figueroa PNL, o también está ingenieriamental.co, que es la empresa por medio de la cual enseñamos programación neurolingüística. Ale, ¿hacen esto también en grupos o esto toca hacerlo cada persona solita? Bueno, en grupos también funciona muy bien porque tenemos un inconsciente colectivo que cuando en las empresas, por ejemplo, cuando hacemos un común, que la gente se ayuda a hacer un programa, a cambiar un programa, todos están aplicando las mismas herramientas. Cuando tú preguntas de grupo, se me va también la idea, cuando una pareja, uno de los dos entra a hacer programación, yo les recomiendo mejor vayan los dos porque nos hacemos muy conscientes de, oye, mira lo que estás diciendo, nos estamos ayudando a cambiar el programa mental digo yo, de una historia de terror que venía en la humanidad, porque se ha sufrido mucho en la humanidad, y sobre todo las mujeres, ¿no? Sí. ¿Funciona siempre la PNL, Alex? ¿Siempre? Hay un requisito, y el requisito es que yo quiera. Que yo quiera, o sea, que yo tenga la intención, que yo quiera cambiar. Hay veces que la gente te dice, le voy a llevar a mi esposa, pero escondidas, ¿no? Le voy a llevar a mi hijo sin que sepa, les digo, así no funciona, tienes que tener conciencia, deseo, ganas de cambiar, ¿no? De hacer esos cambios mínimos para poder seguir avanzando, ¿no? Tienes que ser consciente de los sentimientos que tienes hacia los demás, porque a veces guardamos rencores o molestias en nuestro corazón que lo único que hacen es afectarnos a nosotros mismos. Y eso requiere conciencia, requiere que yo quiera salir de eso y tener una vida más fluida y más feliz. Ale, te voy a hacer algunas preguntitas que nos mandan por acá las personas que se conectan con nosotros. Te las voy a empezar a hacer. Aquí está. La primera. ¿Cómo logramos cambiar los pensamientos negativos para atraer lo que verdaderamente queremos? Bueno, una es con la división de saber, esto es más que negativo, es limitante. O sea, en programación neurolingüística decimos, no es que sea negativo o positivo, sino que esto me limita o esto me empodera en este momento. Un pensamiento que en algún momento fue negativo se puede volver positivo, o sea, se puede volver de potencia. Por ejemplo, cuando tenemos 7 años, obedécele a papá y mamá, ¿no? O sea, papá y mamá tienen la razón. Pero cuando tienes 50 años, papá y mamá puede que no tengan la razón. Eso que en algún momento te impulsó, ya grande te puede detener. Entonces,
Entonces, hablamos primero de pensamientos limitantes o pensamientos que potencialicen. Esa es una parte. La segunda, la palabra más hermosa que uno puede decir es lo que yo quiero es, ¿no? Saber para dónde va uno. Decir, mira, yo lo que quiero en general es estar en paz, ¿no? En general la gente te dice quiero estar en paz, quiero estar tranquilo, quiero fluir o quiero estar más feliz, ¿no? Entonces, determinar el punto hacia dónde vamos, lo que yo quiero es que dependa de mí, eso te va a ayudar a alcanzar lo que tú quieres. Ok. Ale, ¿qué te hizo iniciar el proceso de PNL en tu vida? ¡Wow! Bueno, yo empecé en programación neurolingüística hace 27 años, hace mucho tiempo. Yo soy odontóloga de profesión y cuando yo arranqué mi profesión como odontóloga, apareció la Ley 100, que fue las EPS y todo sí, esto. me acuerdo. Hace mucho tiempo y nos decían, yo recuerdo mucho que nos decían en la facultad, se van a morir de hambre, porque eso, una consulta de odontología va a valer menos que un manicure, recuerdo que decían eso, y yo empecé a pensar, pues yo no, a mí me va a ir muy bien, mi consultorio va a estar lleno, sin saber de PNL, yo estaba gestando lo que yo quería, y alguien me hizo caer en cuenta de, usted lo que está haciendo es programando lo que quiere, ¿y eso qué es? Y ahí me empecé a interesar en algo más que fuera odontología y llegué a la programación neurolingüística y ahí me empecé paralelamente a trabajar odontología y a trabajar programación neurolingüística, primero para mí, ¿no? Sí. ¿Por qué? Porque siendo odontóloga, pues todos los días viendo dientes y dientes y dientes, dije, ay no, todo esto va a ser mi vida. Dije, no, yo quiero algo más. Y ahí es cuando llega la PNL a mi vida. Ale, esta pregunta me encanta. ¿Puedo cortar patrones negativos de mi árbol genealógico mediante la PNL? Total, completamente. Nos pasa a todos, ¿no, Ale? Claro. Y hablo personal también, porque creo que es el tema que más trabajamos, sanar a la mujer, sanar a lo que tenemos de nuestros ancestros, del pasado, de la mamá, de la abuela, de la bisabuela, que uno piensa que no y terminan siendo parte de tu vida, ¿no? No, pues es que, Caro, nos cargamos en nuestro ADN, nos cargamos 7 generaciones hacia atrás. Y esto de estas reflexiones que tú ayudas a hacer en una mamá, pues hace una generación no existía. Claro. ¿No? Era, tenga un hijo y críelo y ya, punto. Y 2 generaciones y dele juguete para que sea un hombre de bien. Y 3 generaciones antes no había brazos y así sucesivamente, sí, ¿no? muy Y no se pensaba ni siquiera si yo quería o no quería tener hijos, sino ténganlos. Claro, pero se necesita una cosa que es súper importante y es el darme cuenta, empoderarme, amarme, quererme a mí mismo y conectarme con la parte del corazón que tiene toda la información de amor para que yo pueda desplegar ese amor hacia atrás, hacia las 7 generaciones, agradecer infinitamente lo que nos dan o lo que nos han dado nuestros ancestros y desde ahí decir, devuelvo esto que no me pertenece y me quedo con la gratitud porque me dieron la vida. Y todos esos son movimientos que podemos hacer mentales. En PNL lo llamamos constelaciones holográficas. Ok. Miren, yo hice todo el proceso con Ale súper lindo de lo de Salva y la separación, nunca se me olvida que yo llegaba y Ale desde que me abría la puerta, Kleenex. yo empezaba a llorar hasta que terminaba la sesión que duraba 2 horas. Y así duré muchos meses y me acuerdo que la última sesión no lloré, no derramé una lágrima y Ale me dijo, ya, mijo, usted ya está lista, váyase para la casa. Pero yo sigo en mi proceso precisamente porque no es solamente ese proceso de una separación que uno ya superó, lo de Salva que ya se superó afortunadamente, sino que uno sigue viviendo, ¿no? Sigue viviendo y te sigues encontrando con muchas cosas que seguramente no pensabas que tenías o que seguramente pensabas que ya habías superado y que no has superado. Y es importante saber que el proceso sigue, es como un proceso constante de evolución que tenemos como seres humanos. Es que en este momento que estamos viviendo en el planeta Tierra, o sea, en la Tierra está cambiando su programa. O sea, la Tierra como ser vivo está cambiando, está haciendo un giro completo, por eso la pandemia nos cambió tanto a todos. Todo está modificándose y nosotros no somos ajenos a esa modificación de programas que antes nos limitaban y que ya no nos pertenecen, ¿no?
Estamos entrando en una era ahora de armonía, de equilibrio, de amor, de cooperación, Sí. de no competencia. Nos preparan para competir, no para colaborar. Entonces, todo esto viene en un proceso de cambio que nos hace, como tú lo dices, que día a día, cuando hay un reto, uno dice, wow, ¿y aquí qué hago? ¿Qué hago? Claro. ¿Y qué hago? Y nos vamos como a una lógica mucho más alta de una lógica de amor, una lógica de armonía, de cómo funcionaría ahí una persona que tuviera 0 programas de odio, de miedo, de rabia. ¿Cómo funcionaría ahí? Y de ahí nos pegamos para que nosotros aprendamos a manejar esos programas que ya están entrando cada vez más Claro. fácil. Ale, ¿quiénes pueden hacer PNL? Todo el mundo. Todo el mundo. Las personas que aprenden, bueno, hay 2 públicos, los que aprenden y los que reciben PNL. Los que aprenden, cualquier persona. He tenido la alumna más pequeña que he tenido, es una niña de 14 años. Ay, divina. Y el más adulto, una señora de 80. Ay, qué Entonces belleza. no hay límite en esto, desde que tú tengas un cerebro, un corazón y unas ganas de hacer cosas, lo puedes hacer. Y además, cuando tú lo aprendes, en una charla cotidiana tú puedes ayudar mucho a las personas. Mucho, sí. A que se quieran, a que se empoderen y a que sigan adelante. Ale, ¿cada cuánto se puede hacer una sesión de PNL? ¿Cuánto es como lo mínimo y cuánto es lo máximo de Bueno, tú de dijiste sesión? una cosa que vale la pena aclarar, y es que la PNL en una sesión, PNL con algo que se llama coaching generativo, que es ayudarle a la persona a generar soluciones, y que entre tú y yo, o sea, tu campo de energía y mi campo de energía genera una solución que antes no la conocíamos. Claro. Y eso hace que cuando tú resuelves tu situación, tú dices, ya, no más, ¿no? Y hay una nueva situación, pues podemos ir volviendo a recrear nuevas herramientas. Pero definitivamente tenemos tantas cosas por limpiar y tantas cosas por cambiar. Yo soy la primera en decir, gracias a tu experiencia y a la experiencia de las personas que uno atiende, uno dice, yo reseteo también mis programas. Claro. Y cada vez lo limpio más. Generalmente son una sesión, 3 sesiones, 6 sesiones, y luego hacemos como los carros, mantenimiento, ¿no? Mantenimiento. Mantenimiento, Sí, que cuando se nos baja un poquito la energía, cuando se nos baja un poquito, digamos, la esperanza de estar cada vez mejor, podemos hacer esos programas, porque se hacen muchos, con los ojos cerrados, como metiéndose bien al corazón, bajando las ondas cerebrales y ayudándole a la persona que reconozca que tiene con qué. Porque así como en el inconsciente hay programas que no son tan bonitos, hay muchos bellos, hay muchos programas hermosos. Sí. Ale, muchísimas gracias por acompañarnos en el Diario de una Mamá. Qué buena charla. Contigo siempre es una delicia aprender. Que también todas las personas que nos están viendo conozcan, si no conocían la PNL, que la conozcan, que ojalá se den el tiempo, el espacio y el momento de conocer mucho más sobre esto que es maravilloso. Se los digo yo por experiencia propia, que cambia vidas de una manera muy positiva. Lo más lindo de la PNL es que no solamente cambia tu vida, sino cambia la manera como vives con otras personas, que eso es bien importante, ¿no? La manera como ves la vida de una manera completamente distinta, desde la gratitud, desde el positivismo, ya es muy loco, porque uno ya piensa mucho antes de hablar. Total. Y es que si tú cambias, el mundo cambia. Es verdad. Si tu corazón se abre, abres la puerta del corazón a ser compasivo contigo mismo, a ser amoroso, a tratarte bien, tú vas a tratar, por ley del espejo, bien a los demás. Cuando vemos que una persona es muy fuerte, estamos viendo, tiene un montón de programas que no ha limpiado adentro, y esa persona no se debe tratar bien a sí misma. Entonces, cambiamos adentro y esto empieza a ser como una ondita con todas las personas que nos rodean. Ale, muchísimas gracias. Gracias a ti por tu Bienvenida generosidad, siempre. por tu tiempo. Gracias. Y a ustedes muchísimas gracias. Nos vemos la próxima semana. Que descansen y que se repitan muchas veces las entrevistas del Diario de una Mamá, que estoy segura que les van a servir, se van a identificar y se van a entretener.